Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú por asistir a nuestro webinar donde trataremos el tema Emergencia sanitaria por dengue, una respuesta desde mi empresa. Esta noche nos acompaña Johan Chanamé, médico cirujano egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, especialidad en medicina interna por la Universidad Nacional de Trujillo en el Hospital Regional Docente de Trujillo, médico asistente del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. Y también nos acompaña el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado, con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo, es máster en medicina ocupacional y del medio ambiente y posgrado en auditoría médica basada en evidencia. Asimismo, cuenta con cursos de especialización en ergonomía. Actualmente es director en SST de Rancor International Training. Les informamos que al finalizar la exposición podrán realizar sus preguntas, pero si desean hacer alguna pregunta durante el webinar, el chat está activo para que puedan realizarlas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos desde los distintos países de Latinoamérica que presentó Giovanna. Buenas noches, Johan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? Buenas noches. Muy buenas ¿Qué noches con tal? todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de la epidemia que nos está acechando, ¿no? No solamente acá en Perú. Vamos a dejarte, Johan, la dinámica para quienes nos acompañan. El doctor Chanamé nos va a explicar un poco algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, unos 20 minutos, 20, 30 minutos más o menos, y luego vamos a empezar un conversatorio con algunas preguntas que ya nos han ido llegando y con las que ustedes nos vayan haciendo y nos vayan dejando en el chat. Así que sin nada más que decir, Johan, todo tuyo el público. Muchas gracias, Kevin. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible porque el tiempo nos apremia, ¿no? Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar con respecto al dengue, ¿no? Como estamos viendo, ahorita estamos en una emergencia sanitaria y hay un brote epidémico en lo que es el Perú, sobre todo en las regiones en las cuales ha acechado más lo que es las lluvias, los desbordes de ríos y quebradas, ¿no? Como es el norte del Perú, donde yo resido. Lo primero que quisiera mencionar es la definición con respecto al dengue, ¿no? El dengue es una enfermedad viral que es aguda, ¿no? Endémica. Endémica, ¿por qué? Porque ya se encuentra, ¿no? Casos cada cierto tiempo en ciertas regiones, en el Perú en este caso. Epidémica porque cuando se dan las características necesarias, ¿no? Que pueden incrementar casos y como el momento que estamos pasando hoy, eh, se da un brote epidémico, pues, ¿no? Ahora, hay dos mosquitos que pueden ocasionar o pueden transmitir, perdón, esta enfermedad. En el caso del Perú, tenemos al vector que es el Aedes aegypti, ¿no? Pero también hemos visto casos que ya está habiendo brotes en lo que es Europa, ¿no? Otro tipo de Aedes, que es el Aedes albopictus, ¿no? Ahora, es una arbovirosis más importante a nivel mundial porque es transmitida por los artrópodos, ¿no? Debemos recordar que es una enfermedad reemergente, perdón, porque es una enfermedad que ya se ha presentado años atrás, pero que está reapareciendo y da picos de brotes, pues, ¿no? O epidémicos. Ahora, me he estado centrando más que nada en lo que es los datos acá en el Perú. Como podemos ver, hasta la semana epidemiológica número 18, en lo que es el Perú, y tenemos que ya hay
hay un pico, ¿no? Que ha superado por mucho lo que es el brote, la epidemia que hubo en el año 2017, ¿no? Como pueden ver acá, los casos confirmados son lo que está pintado en rojo y los casos probables son los que están pintados en azul. ¿Qué es lo importante en esta gráfica, ¿no? Que el diagnóstico generalmente del dengue no es tanto por laboratorio, ¿no? Sino es clínico. Muchas veces vemos que se abarrotan los hospitales pidiendo la confirmación de la enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos que el dengue ya nos da con una clínica nosotros y con el dato epidemiológico nosotros ya tenemos un diagnóstico, que lo único que hace el examen de laboratorio, sea la prueba rápida o la prueba molecular, ¿no? No solo lo único que nos hace es confirmar. ¿Sí se ve el gráfico completo? sí se ve Ah, bien. ya, porque acá me salen las... Ah, ya lo reduje. Ya, entonces, como podemos ver en el gráfico de abajo, también podemos evidenciar que los casos confirmados son los que están pintados de rojo y los casos probables son los azules, ¿no? Acá lo tenemos por semana epidemiológica. Podemos ver que en la semana 17, ¿no? Ha habido un incremento de los casos y para la semana 18, que aproximadamente es la primera semana de mayo, había un leve descenso, ¿no? Bueno, este es relativo en general en todo el Perú, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en La Libertad, en Trujillo exactamente, en el hospital regional donde laboro, tenemos todos los días gran número de pacientes con diagnóstico de dengue, sobre todo por nexo epidemiológico, ¿no? Ya que vienen de sectores donde hay brotes, ¿no? Le estamos hablando de La Esperanza, del Milagro, ¿no? Y que por cuestión de logística a veces no alcanzan los exámenes de laboratorio y el diagnóstico ya, o darle el diagnóstico definitivo no se puede determinar, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, hay casos confirmados por nexo epidemiológico, ¿no? No es necesario estar haciendo exámenes. Acá podemos ver unas tablas en las cuales tenemos los casos de dengue según los departamentos, ¿no? Como podemos ver, el departamento más afectado en el Perú es Piura, ¿no? Han sido los que han sufrido más el azote de las inundaciones, sobre todo cuando viene el ciclón Yaku, ¿no? Eh, Como pueden ver, la región donde yo trabajo está 2, 4, 6, en el puesto 8 aproximadamente, ¿no? Con 2.969 casos. Como podemos ver, hay una gran diferencia con 20.060 casos, ¿no? En el caso de Piura. Y el total de 72.163 casos, ¿no? Lo que son los sectores donde no hay un clima tropical per se, ¿no? Podemos ver que casi no hay casos, ¿no? Pero en regiones como Loreto y Ucayali, ¿no? Que lo podemos ver en la parte superior derecha, ¿no? Loreto y Ucayali, los que están pintados de celeste, también hay casos, ¿no? Ahora, como podemos ver, el Piura es la que está más afectada por este brote epidémico, pues, ¿no? Ahora, tenemos que ah, las definiciones claras, pues, ¿no? Tenemos que adoptar definiciones claras. Para nosotros tener una transmisión, tiene que haber tres factores, ¿no? Primero, que el virus esté circulando, ¿no? En la zona donde hay los casos, que haya el vector, que en este caso tiene que ser la Aedes aegypti en el caso de acá del Perú, y el Albopictus en el caso de Europa, y necesariamente tiene que haber un huésped. Es una triada que es necesaria para que pueda haber la transmisión, ¿no? Eh, Como podemos ver, en el caso del vector, ¿no? Tiene sus fases, un ciclo de vida en los cuales el mosquito hembra ponen huevos en lo que son los recipientes con agua. Generalmente estos mosquitos ponen en recipientes con agua limpia, ¿no? Es por eso que generalmente el control vectorial se hace eh, cuidando, ¿no? Los reservorios, en caso de las viviendas, lo que son los floreros, entre otras cosas más, ¿no? Entonces el mosquito adulto, hembra, deja sus huevos, ¿no? En el agua
Cuando ya eclosionan estos huevos, pues, se va a formar la larva, ¿no? Que aproximadamente duran unos 5 días hasta que se convierten en pupas, ¿no? Lo cual es en 2 a 3 días, posteriormente se convierten en mosquitos adultos, ¿no? Que ya pueden salir a llevar la transmisión del virus si es que pican a una persona infectada. Ahora, todo este ciclo generalmente se puede acelerar en climas más calientes. Es por eso que cuando hay más calor acá en el norte del Perú, sobre todo, y con las lluvias que ha habido, ¿no? Han dejado charcos de agua en muchas casas, en zonas en las cuales tiene que ver mucho también la pobreza y la falta de algunos recursos, ¿no? Las personas tienen su agua sobre tanques, entonces eso predispone a que estos mosquitos se reproduzcan con más facilidad y haya más transmisión en lo que es la enfermedad. Sí, en este caso también he puesto acá en el lado derecho, lo vamos a poner puntero. En este caso, este es el Aedes aegypti, ¿no? Tiene sus características, ¿no? Tiene en el abdomen tiene sus manchas blancas, unas pintadas blancas y en las patas también, ¿no? Y este de acá es el otro zancudo que es el culex, ¿no? Este zancudo no está relacionado con el dengue, por eso si nosotros vemos, ¿no? Cuando estamos buscando el mosquito, vemos más la predominancia de esto y no hay el Aedes, la probabilidad de que se transmita la enfermedad es bien baja, pues, ¿no? O nula, mejor dicho. Ahora, hablando ya del segundo factor es el virus, ¿no? En este caso, el virus del dengue tiene 4 serotipos, ¿no? El DEN1, DEN2, D3 y DEN4. Es por eso que el paciente con dengue, cuando le da uno de la enfermedad, puede volver a enfermarse reiteradamente, ¿no? Ahora, generalmente el virus que está circulando acá es el DEN2 y el DEN3, ¿no? Y el DEN2 y el DEN3 también está relacionado con gravedad, ¿no? En la enfermedad. Cuando uno le da el dengue, ¿no? Cuando ya le transmite, pasa la enfermedad y resuelve la enfermedad, este paciente suele tener inmunidad específica para ese serotipo. Es decir, si a nosotros nos da el dengue con el DEN2, va a haber una inmunidad contra ese serotipo. Y posteriormente, si es que viniera algún Aedes con ese serotipo y nos pica ya, la probabilidad de la enfermedad es nula, ¿no? Asimismo, cuando a nosotros nos inocula uno de los serotipos, como el DEN2, por ejemplo, nos da una inmunidad cruzada. Pero esta inmunidad cruzada es por meses nada más. Es similar a lo que sucedió con lo que es el COVID, ¿no? Entonces, esta inmunidad cruzada es aproximadamente de 6 meses, ¿sí? Entonces, hay una posibilidad que vuelva a dar el dengue y cada vez que uno vuelve a reinfectarse, la posibilidad de complicaciones es mayor, ¿no? Se ha visto que pacientes que han tenido uno de los serotipos, al tener nuevamente una transmisión de otro serotipo, suelen hacer signos de alarma o dengue grave, pues, ¿no? Ahora, con respecto al periodo de incubación, le he tratado de graficar de esta manera para que se entienda un poco más. Un mosquito que sale de su periodo de incubación, ¿no? El mosquito adulto ya sale de lo que es la larva, ¿no? A uno de los pacientes que está infectado puede picar y a los 8 a 12 días recién se vuelve infectante este mosquito, ¿no? Salvo que este mosquito haya picado al huésped, ¿no? Y se haya cortado la alimentación del mosquito y inmediatamente el mosquito pique a otra persona, ¿no? Y le pueda transmitir de manera automática, pues, ¿no? El virus. En esos casos es una transmisión mecánica, ¿no? Pero generalmente sucede esto, pues, ¿no? Que de 8 o 12 días, un promedio de 10 días, el mosquito, perdón, se vuelve infectante, ¿no? Este mosquito, al picar a otro huésped, entre 3 a 14 días, el huésped se vuelve
paciente que puede llegar a transmitir el virus a través del artrópodo siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta que el periodo de transmisibilidad generalmente es durante la etapa de viremia que ya vamos a mencionar en unos momentos, ¿sí? Y que generalmente se da un día antes de la etapa febril hasta que termina el periodo febril, ¿no? Esa es la característica y durante el tiempo que estos pacientes pueden infectar, pues, ¿no? Al mosquito y viceversa. Ahora, estas son las fases y esto sí me gustaría que se tenga mucho en cuenta porque muchas veces los pacientes, ¿no? Piensan que cuando ya el paciente infectado por dengue pasa la etapa febril, ya está fuera de peligro, ¿no? Y esto sí es importante que tengan en cuenta que hay una fase, cuando hay la de efervescencia, en la fase crítica, ¿no? Que generalmente es al término de la fase febril, ¿no? Son tres fases que ya se han identificado, ¿eh? Es la fase febril, donde tenemos, ¿no? Como podemos ver, el pico de viremia, ¿no? Durante esta fase febril, ¿no? El paciente es infectante. Como ya me había mencionado, un día antes de que empiece la fase febril, hasta terminado la fase febril, estos pacientes pueden transmitir, si es que un mosquito, Aedes aegypti, o en el caso en Europa de Aedes albopictus, pica a esta persona y durante el tiempo de incubación del mosquito, posteriormente puede a infectar a otras personas, ¿no? Luego de aproximadamente 3 días, algunos pacientes pueden tener hasta 5 días de fase febril, ¿no? Es independiente. Viene la fase crítica en las cuales podemos ver que el paciente comienza a presentar lo que es las complicaciones, ¿no? Como podemos ver acá, en lo que son los laboratorios, el hematocrito, que es la concentración de la sangre, comienza a incrementar, ¿no? Y eso promueve a que haya un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Ahora, también lo que son las plaquetas comienzan a descender, ya que hay formación de autoanticuerpos plaquetarios que predisponen a disminución, inclusive hasta lo que es una trombocitopenia o plaquetopenia severa, ¿no? Como hemos visto en el hospital. Ahora, también durante la fase crítica hay una extravasación, es decir, el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos se van hacia unos terceros espacios y puede haber un estado de choque, ¿no? Es decir, el paciente llega hipotenso, ¿no? Y puede presentar también lo que son líquido libre en los diversos órganos, ¿no? Generalmente lo que podemos ver es líquido en el abdomen, ¿no? En la que es el espacio pleural y, bueno, últimamente se ha estado viendo que hay pacientes que comienzan a hacer extravasación hacia la vesícula, perihepáticos, ¿no? Entre muchas cosas más, entre muchos órganos más, ¿no? Y justamente esta etapa, que es la fase crítica, que aproximadamente dura de 3 a 5 días, donde el paciente tiene que llevar un control más estricto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede fallecer si es que no se detectan los signos de alarma de manera oportuna, ¿no? En teoría, el paciente con dengue que presente algún signo de alarma o que llegue grave, no debería fallecer por la enfermedad, ¿no? Si llevara un manejo adecuado desde un primer momento. Luego de la fase crítica viene la fase de recuperación en la cual ya hay reabsorción de líquidos. Por eso es que también, bueno, en el caso de nosotros como personal de salud, tenemos que tener cuidado con la hidratación que se da acá. Porque cuando ya hay reabsorción de líquidos podemos congestionar a esos pacientes, ¿no? Y como podemos ver acá, ya las plaquetas se comienzan a normalizar y el hematocrito nuevamente comienza a bajar, ¿no? Porque ya regresa el líquido al intravascular. Eh, lo que es la detección o el diagnóstico, generalmente, si nosotros queremos detectar a través del antígeno NS1, que es lo que generalmente el PCR o las pruebas rápidas es lo que hace, debemos captarlo aproximadamente durante este tiempo, ¿no? Que es la de la viremia. Y posteriormente ya podemos nosotros pedir IgG y IgM, ¿no? La IgM
la inmunoglobulina que se produce de manera aguda y la IgG es la que deja ya la inmunidad durante toda la vida, ¿no? Para ese serotipo. Ahora, tengamos en cuenta esta tablita de acá, que he puesto en el lado derecho, en la cual hay características de cada fase, ¿no? En la fase febril puede haber deshidratación por la misma fiebre y puede haber extravasación del líquido, ¿no? Lo que es la fiebre alta sí puede ocasionar ciertos síntomas, porque se han visto que hay pacientes que pueden llegar a 40 grados, 41 grados, y puede haber trastornos neurológicos, y en algunos niños, que son un grupo de riesgo, pueden presentar convulsiones, ¿no? Lo que es la fase crítica, podemos ver que hay lo que es el choque por la extravasación de plasma, puede haber hemorragias desde leves hasta graves y puede haber el compromiso grave de órgano, ¿no? Que ya nos estaría mencionando lo que es un dengue grave, ¿no? Y dentro de la recuperación podemos ver que hay la hipervolemia, ¿no? Si es que el tratamiento ha sido excesivo. Por eso, como personal de salud, tenemos que saber monitorizar y saber cómo hidratar a un paciente con dengue, ¿no? Es lo principal. Ahora, hay que mencionar que hay ciertos grupos de riesgo, ¿no? Que son pacientes que generalmente se tienen que hospitalizar. Los pacientes generalmente cursan con un dengue sin signos de alarma, ¿no? Y bueno, pasan la fase febril, generalmente se saltan la fase crítica y pasan a la fase de recuperación, ¿no? O de convalecencia. Pero hay ciertos pacientes que pueden predisponerse más hacia lo que es las complicaciones. Estamos hablando de los extremos de vida, ¿no? Los niños menores de 5 años y los adultos mayores, pues, ¿no? Y dentro de los otros pacientes son los que tienen alguna comorbilidad o las gestantes, pues, ¿no? Dentro de las comorbilidades podemos ver a los pacientes con diabetes, con algún problema cardiovascular, ¿no? Todo lo que sea enfermedades crónicas, pacientes con VIH, entre muchas más, pues, ¿no? Bueno, con respecto a lo que las manifestaciones clínicas queremos mencionar, es que nosotros debemos tener en cuenta que el dengue, como ya había dicho hace un momento, es un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos un laboratorio para poder decir, sabes que usted tiene dengue, usted no tiene dengue, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en un brote, hay zonas donde ya hay casos confirmados y el paciente tiene una fiebre, un cuadro febril menor a 7 días, ¿no? Y a esto se le asocia al menos dos de los siguientes síntomas, como por ejemplo el dolor, perdón, ocular o retroocular, el dolor muscular, dolor de cabeza, dolor articular, dolor de espalda y lo que es la erupción cutánea junto con náuseas y vómitos, ¿no? Ahora, para nosotros pensar que es dengue, tenemos que tratar de descartar que sea otro cuadro, pues, ¿no? Infeccioso. Por ejemplo, ahorita están también en brote lo que son los cuadros respiratorios, ¿no? Estamos hablando de la influenza, del COVID, de la parainfluencia, virus sincitial respiratorio. Entonces, si nosotros vemos que ese paciente tiene algún cuadro respiratorio asociado, probablemente esa sea la causa de la fiebre. Pero si vive en una zona de un brote, ¿sí? Si vive en la zona de brote, entonces de todas maneras nosotros tenemos la obligación de descartar de que tenga este dengue también, porque puede haber confluencias de enfermedades, ¿no? Y eso también predispone a la aparición de complicaciones, ¿sí? Acá la última imagen, quería que vean lo que es el rash cutáneo, no sé si se ve claro, pero generalmente se menciona que es un eritema con unas especies de islotes blancos, ¿no? Ese es el rash clásico por dengue, ¿no? Y que generalmente es pruriginoso, ¿no? Es pica mucho el paciente, ¿no? Ahora, para que nosotros hablemos del caso probable de dengue, como ya había mencionado, fiebre, lo que es los síntomas, o al menos dos de los síntomas que he mencionado, y que resida o haya visitado alguna área donde haya la transmisión del dengue y que esté infectado por el vector, ¿no? En este caso, al menos 14 días, como ya habíamos mencionado el periodo de incubación, ¿no? 14 días atrás, si el paciente durante esos 14 días ha estado en una zona de brote, entonces es un caso probable de dengue. Ahora,
Anteriormente los casos de dengue se dividían entre dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿no? Ya esa terminología ha ido en desuso ya, ¿no? Y ahora la terminología desde la guía, la norma técnica del Ministerio de Salud y también de la OMS, ¿no? Es el dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y el dengue grave. En el caso del dengue sin signo de alarma, son con la sintomatología que ya había mencionado, ¿no? En caso del dengue con signo de alarma, lo principal de los pacientes es el dolor abdominal intenso y continuo, que nos puede, generalmente se puede ubicar en lo que es el lado derecho superior del abdomen, ¿no? Que puede haber un daño hepático, el dolor de pecho intenso, con o sin dificultad respiratoria, también el paciente con vómitos persistentes, ¿no? Que no tolera la vía oral, también es un signo de alarma, el decaimiento excesivo, ¿no? El paciente prácticamente está en cama, no quiere ni siquiera levantarse a comer o hacer las cuestiones habituales, ¿no? Si hay presencia de líquido demostrado a través de exámenes de imagen, también es un signo de alarma. Disminución en lo que es la diuresis, ¿no? La orina disminuye en lo que es el flujo total, la alteración del estado de conciencia, como ya había mencionado, la alteración del incremento del tamaño del hígado, también el sangrado está dentro de los signos de alarma, ¿no? Puede haber sangrado en encías, la epistaxis, que es el sangrado en nariz, puede tener hematemesis o vómitos con sangre, ¿no? Puede haber rectorragia, es decir, sangrado por el recto, o las deposiciones melénicas que le llamamos, ¿no? Que son deposiciones oscuras, como alquitrán, que también son signos de sangrado, ¿no? Y aparte de ello, también puede haber aparición de hematomas sin explicación. Estamos hablando de moretones, ¿no? Que no haya habido algún tipo de contusión o daño previo, pues, ¿no? Para la aparición. Y la aparición de microsangrados como son las petequias, ¿no? Que son puntos rojos en el cuerpo. Ahora, cuando estamos hablando de dengue grave, ya es un paciente que llega o que presenta un choque hipovolémico, es decir, un paciente hipotenso, en el cual está gravemente deshidratado. Si es que el paciente ha tenido un sangrado grave, ahí me olvidé de mencionar, también eso incluye sangrado por genitales, ¿ya? Lo que es dificultad respiratoria severa, ¿no? Con disminución de la saturación de oxígeno y compromiso grave de órganos, que también se ha visto que hay compromiso hasta de corazón, pues, ¿no? Ahora, como ya había mencionado, el diagnóstico es clínico, todos los síntomas, estar en una zona de brote de dengue, o al menos haber estado los últimos 14 días, ¿no? Sin necesidad de una confirmación de laboratorio, ¿ya? La confirmación solamente es para tener el registro epidemiológico nada más, ¿no? Y el diagnóstico epidemiológico que ya había mencionado que era cuando uno está en una zona de brote, pues, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, al ser una enfermedad viral, el tratamiento es de sostén sintomático, ¿sí? El paciente con dengue es un foco infeccioso, ¿no? Si es que tenemos vectores y el paciente, por ejemplo, llega a casa, ¿no? Hay que protegerlo con una malla, porque si ese zancudo o mosquito pica a esos pacientes, puede transmitir y crear un brote en la zona donde está ese paciente, pues, ¿no? Lo más importante es la hidratación. Para eso nosotros utilizamos lo que son las sales de rehidratación oral, ¿no? Que es el pilar del manejo de dengue, ¿no? Y aunque suene curioso que nos digan a los médicos que nos gusta recetar paracetamol, el paracetamol es el fármaco a elección para lo que es los síntomas eh, de dolor o fiebre, ¿no? Que se puede dar hasta 1 gramo cada 6 horas, pues, ¿no? Y en el caso de que a una persona tenga o viva en una zona donde haya el mosquito y que haya brote por ahí de dengue, lo ideal es utilizar lo que es los repelentes, pues, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta este de acá, los AINES, prohibido usar AINES, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, el metamizol como que está también ahí dentro del grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque predispone a que los pacientes puedan tener un cuadro hemorrágico, ¿no? Entonces, recuerden, siempre hay que protegerse, hidratarse y paracetamol y cualquier signo de alarma que ya había mencionado, hay que acudir por establecimiento de salud.
Los dengues sin signo de alarma se tratan en el primer nivel de atención para no saturar los hospitales. Y los dengues con signo de alarma o dengues graves ya se hace referencia a lo que es un establecimiento de salud de mayor resolución, ¿no? Ahora, lo más importante para controlar esto es el control vectorial, ¿no? Y dentro de ello es evitar que este mosquito, que es el Aedes aegypti, se reproduzca, ¿sí? Entonces el Ministerio de Salud, ¿no? A través de su Departamento de Epidemiología hace campañas, ¿no? En las cuales menciona cuáles son lo que uno debe proceder a hacer en casa para evitar que haya el crecimiento, la reproducción del mosquito, ¿no? Y lo más importante es evitar tener charcos, evitar tener los lavatorios o baldes destapados, ¿no? Evitar en las zonas, por ejemplo, pobres, ¿no? De que haya eh, bidones, pedazos de llantas, ¿no? Botellas en las cuales puede haber durante las lluvias un almacenamiento de agua y ahí se pueda reproducir el mosquito, pues, ¿no? Ahora, si que ya uno tiene sus depósitos, siempre hay que lavarlos, ¿no? Escobillar bien porque la larva se puede pegar a la superficie del recipiente y no es suficiente pasar el agua con solamente la mano, ¿sí? Ahora, es importante, y sé que han oído escuchar sobre las vacunas contra el dengue, ¿no? En realidad las vacunas todavía están en fase de prueba, ¿no? Hay una vacuna que es producida por Sanofi, que es la Dengvaxia, y que, bueno, se ha visto que se ha autorizado el uso en Estados Unidos, ¿no? Pero no es la solución en muchos pacientes, pues, ¿no? Esta vacuna, como es la Dengvaxia, se coloca en 3 dosis, pues, ¿no? Son 3 dosis, es una dosis cada 6 meses, que generalmente no nos ayuda mucho al brote. Y la desventaja es que para poder colocarse esta vacuna, nosotros debemos haber tenido una infección por dengue previa, porque ya se ha visto que la administración de esta vacuna eh, en pacientes sanos y una posterior infección por el virus del dengue puede darnos casos de dengue grave, ¿no? Y también tenemos otra vacuna que es la japonesa, ¿sí? Que es la Takeda, la TAC-003, y que, bueno, la ventaja de esta vacuna es que solamente necesita 2 dosis con 3 meses de diferencia, pues, ¿no? Ahora, la ventaja de la TAC-003 sobre la Dengvaxia es que en esta vacuna, la japonesa, ¿no? Nos permite colocarse a los pacientes que no han tenido infección previa. Ahora hay que tener en cuenta, así como la vacuna contra el COVID, estas vacunas solamente previenen lo que son las hospitalizaciones por dengue grave y también a veces disminuye los síntomas en un porcentaje. Por ejemplo, la Dengvaxia, ¿no? Puede disminuir los síntomas hasta un 65% y los casos de hospitalización hasta un 93.2%. A diferencia de la Takeda o la TAC-003, que disminuye 84% lo que es las hospitalizaciones y lo que son los casos sintomáticos hasta un 61%. Como ya había mencionado, estas vacunas todavía no están aprobadas en el MINSA, al menos del Perú, para poder usarse, ¿no? Y hay que esperar nada más a ver que de repente la japonesa es la que más conviene, pues, ¿no? Tener en nuestro medio, ya que los brotes de dengue no duran mucho tiempo, ¿no? Y la Dengvaxia en este caso no nos ayudaría mucho, ya que son 3 dosis cada 6 meses. En un año y medio colocan las 3 dosis y en ese tiempo ya acabó el brote, pues, ¿no? Y no ayuda mucho. Ahora, debemos tener en cuenta que el dengue se puede prevenir, entonces más vale prevenir que curar el dengue. Bueno, curar en este caso no sería, ¿no? Sino evitar muertes, ya que el dengue puede matar si es que no se maneja de manera adecuada desde un primer momento. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan, por la presentación que has hecho y la verdad es que ya nos han llegado varias preguntas. Entiendo que algunas las has ido más o menos respondiendo, pero para ir ordenándolas, y creo que ya podrías dejar de compartir o de repente
por ahí que volvemos a alguna diapositiva, pero uno de los casos o de las preguntas para ir ordenando en el orden en el cual tú nos has ido comentando es, ¿cuánto tarda desde que el primer idea, concepto, y por favor refuérzamelo, es, entendería que si no hay zancudo, no hay infección, ¿verdad? O no hay Así es. brote, no hay epidemia, ¿verdad? Así, tiene que haber el mosquito o el vector de todas maneras para que haya la infección, pues, ¿no? Otra pregunta que se repite un poco es, ¿existe contagio entre personas o necesariamente tiene que haber el vector? Ya, mira, hay algunos casos que se han reportado, pero son raros en los cuales me había olvidado mencionar, dentro las infecciones también dentro del dengue también hay, por ejemplo, el Zika y el chikungunya, ¿no? Que también son transmitidos por el mismo vector. Se han visto casos que, que algunas de las infecciones pueden ser a través de relaciones sexuales, en el caso del Zika, y a través de la mamá al niño, ¿no? A través de la lactancia. Ah, ok, importante. Entonces, una mujer que está dando de lactar, en el caso de dengue en específico, ¿tendría que dejar de dar de lactar? ¿O está contraindicada la lactancia? En realidad, no se contraindica, pero se menciona de que ha habido casos pues reportados, Ujú. pero no, en No está realidad contraindicado como en no el se VIH, por contraindica. ejemplo. Exactamente. Ah, ok. No se contraindica, ¿no? Son casos excepcionales, ¿no? Ya sabes que la Ujú. medicina tiene sus Va. casitos medio raritos por ahí. Sí, sí, sí. De ahí, otro tema que nos estaban preguntando era respecto al tema de la fumigación. Entonces, yo te entendí por lo que nos expusiste, desde que el zancudo pone los huevos hasta que es un zancudo adulto, es más o menos alrededor de 7 días, ¿verdad? Y creo que dijiste de que si es un clima cálido, a veces ese periodo se acorta, ¿verdad? Claro, sí, sí, así es. Se Entonces, acorta, ujú, se dime. crean los medios para que el Ujú, mosquito en 3 a 4 días pueda salir un mosquito adulto, ¿no? ujú. Y dentro de los miles o cientos de huevos que pone digamos, el zancudo hembra, todos estos zancudos que nacen, por decirlo de una manera, de un zancudo con el virus, todos ellos ya nacen con el virus y siguen infectando, ¿verdad? Ah, no. El ¿No? zancudo o el Ok. mosquito que sale del huevo que ha dejado Ujú. el mosquito hembra, tiene que picar necesariamente a un huésped con el virus Ah, para ok. poder ser infectante, ¿no? Y de todas maneras tiene que pasar el periodo de incubación, que había mencionado que es un aproximado entre 8 a 12 días, ¿no? Y un promedio de 10 días, en los cuales a través de un mecanismo interno en el zancudo, se vuelve infectante, pues, ¿no? Ok, entonces el zancudo que contagia el dengue tiene que ser que en algún momento de su vida adulta ha picado a un humano, o bueno, no sé si el humano es el único reservorio. ¿Las mascotas o algún otro mamífero es reservorio del virus del dengue? Bueno, en realidad se ha reportado que el ser humano es el reservorio, el huésped del Ok. dengue. Ok, entonces el zancudo pica al humano, el zancudo se contagia y ese zancudo, 8 días más o No menos. se vuelve infectante, ¿no? Ok, gracias por corregir. Se vuelve infectante y así es como sigue contagiando. ¿Un mismo zancudo puede contagiar, puede picar a varias personas o solo a una y muere? Bueno, es que en realidad el zancudo cuando ya se llena o sacia su hambre, por así decirlo, Ujú. ¿no? Está listo para poder reproducir, ¿no? Y dejar huevos. Ahora, si el zancudo o el mosquito le cortan el periodo de alimentación, digamos, la mitad de lo que suele saciarlo, y si ese zancudo o mosquito pica inmediatamente a otra persona que no está infectada y ya la ha picado a la que estaba infectada previamente, puede transmitirlo directamente. Se llama transmisión mecánica. Ok, ok, entonces entendería de que el key del asunto es atacar al vector y fumigar y desaparecerlo y eliminar sus reservorios, ya pensando en la parte de prevención, y bueno, y también nos están haciendo algunas preguntas de qué cosas podemos hacer desde las empresas, entendería que es cortar la reproducción del zancudo, y además de la fumigación, ¿qué otras estrategias o qué otras cosas se pueden utilizar o se pueden hacer
ahora que estamos en un momento de alerta epidemiológica? Mira, en realidad el control vectorial es lo mejor que uno puede hacer. Cuando uno ya llega al punto de la fumigación lo único que hace es tratar de controlar es el vector adulto, pero la parte de las larvas o las pupas, no los va a eliminar, ¿no? Entonces Ujú. es importante que, que sea un control de lo que es la etapa de huevo, pues, ¿no? Entonces, no es la solución en realidad la fumigación, ¿no? Muchas veces las personas solicitan a la municipalidad vengan a fumigar, ¿no? Porque hay muchos zancudos y nos vamos a contagiar, hay casos de dengue, pero en realidad eso puede ahuyentar o matar al zancudo adulto. Ahora se ha visto ya que los zancudos inclusive están teniendo resistencia hacia ciertos productos con los cuales se está tratando de manejar los brotes, pues, ¿no? Entonces, la idea es prevenir desde el momento en que se pueda reproducir el mosquito. Y entonces hay que controlar lo que es los Los reservorios de reservorios. agua, taparlos, permitir Ujú. al personal de salud cuando va de casa en casa, colocar, revisar cuáles son los potenciales reservorios, ¿no? Los potenciales reservorios de los huevos o las larvas, ¿no? Y posteriormente ya el control del mismo vector adulto cuando ya se procede a la fumigación y ello, pues, ¿no? Pero en Ok, realidad entonces para serían cortar dos la años. transmisión es el vector Ujú. 100%, ¿no? Y el huésped, obviamente, el huésped tiene que protegerse, pues, ¿no? Si yo estoy con dengue, no voy a estar caminando por ahí en un sitio donde hay eh, los vectores que me piquen y pueda ocasionar otro brote en la zona, ¿no? O sea, digamos que si vamos a tratar o hablar de prevención sería controlar al vector adulto con fumigación, controlar a las pupas y larvas con eliminar todos los reservorios y todos los lugares donde se puedan reproducir. Y hay un dato interesante que dijiste, es ese que se suelen reproducir en aguas limpias, ¿no? No en aguas estancadas. Entonces eso también es un dato interesante. Y lo otro es de que cuando uno está con dengue, que de acuerdo al cuadrito que nos mostraste, se entendería que es la fase febril, ¿no? Donde el zancudo te puede picar y es el momento en que el zancudo, digamos, se vuelve, o sea, adquiere el virus. Entonces, conectando esos tres canales es donde podríamos cortar digamos, la epidemia, ¿verdad? Claro, teniendo en cuenta que hay algunos casos de dengue asintomáticos también, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes con dengue que pueden, al igual que el COVID, ¿no? Que pueden Ujú. cursar asintomáticos y pueden ser potenciales reservorios, pues, ¿no? En los cuales pueden infectar al resto de pacientes. Acá hay otra pregunta interesante que nos dice, doctor Chenamé, en su experiencia en esta epidemia, ¿cuál es el porcentaje dentro de todos los pacientes con dengue? Más o menos, ¿cuánto de ellos suelen ser sin dengue leve, dengue con complicaciones y dengue grave? Ya, mira, aproximadamente un 90% son los que son los dengues sin signo de alarma. Y allí en el hospital donde laboro, yo laboro en el servicio de emergencia, entonces estamos en todo el calor de la epidemia, pues, ¿no? Nos paran llegando pacientes, generalmente de unas 40 pacientes que pueden llegar febriles o con probabilidad de dengue, unos 32, 33 pacientes son sin signo de alarma, y de esos, uno o dos pacientes pueden ser dengue grave. Bueno, eso es bajo en realidad la presentación de los casos de dengue grave. Justo ayer me llegaron dos pacientes, uno que llegó con shock hipovolémico. Bueno, yo salí de guardia anoche, me llegó uno con shock hipovolémico que había presentado signos de alarma, pero lastimosamente a veces por desconocimiento también de la población, no le hacen caso, ¿no? Y ahí entra a tallar también la educación, ¿no? Que el médico debe darle al paciente, ¿no? Y el paciente ha llegado a usar vasopresor, pues, ¿no? Otros pacientitos que me pareció leer por ahí el uso del metamizol está autorizado según la OMS el 2022, pero hay que ver riesgo-beneficio. Ya, el metamizol, como sabemos, también es una dipirona, ¿no? Pero también está considerado dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, y uno de los efectos secundarios del metamizol es hipotensión, puede causar hipotensión y puede causar agranulocitosis.
¿ya? Y como experiencia también, ayer me llegó una paciente en la guardia en la cual con síntomas de dengue de hace 4 días, 5 días, perdón, 5 días con lo que son el metamizol inyectable, y ha llegado con 60-30 de presión. Chocada la paciente, no solamente por el dengue, sino también por el metamizol, porque 30 minutos antes le habían colocado metamizol endovenoso. El paciente, la paciente estudiante de medicina todavía que un poquito como que daba ganas de jalar las orejas, eh, llegó con 60-30 de presión, sensación de desvanecimiento y hasta la necesidad de un vasopresor también, pues, ¿no? Entonces, O sea, podríamos decir eh, de que el dengue sin signos de alarma, que es el 90% de los casos, podría, bien educado y bien informado, o por último con asesoría del médico ocupacional o del médico de la posta, hidratarse bien, tomar el paracetamol y estar atento al momento cuando la fiebre desaparece para ver si todo va bien y conocer muy bien y tener claro y súper presente los signos de alarma para saber en qué momento tempranamente acudir. ¿Podríamos decir eso? claro, todo paciente con dengue Ujú, es un paciente potencialmente que se pueda complicar, ya por, bueno, lo que había mencionado, el incremento del hematocrito, la disminución de plaquetas, el estado de deshidratación debido a que el líquido intravascular se va a otros espacios, ¿no? Entonces, el paciente, así no tenga comorbilidades o factores de riesgo, puede presentar algún signo de alarma. Signo de alarma no quiere decir que el paciente pueda llegar directamente a dengue grave, pero sí hay que monitorizarlo con más detenimiento, ¿no? Mi tiempo que yo trabajé acá en Río Seco, en el Porvenir, que es una zona endémica de dengue, los seguimientos de pacientes con signos de alarma, ¿no? Era diario, ¿no? Era diario, salvo que ya haya algún signo de alarma en la cual necesitar hospitalización. Perdón, sin signo de alarma. Era diario, salvo que presentara algún signo de alarma o dengue grave que se refería. Ahora, todo paciente con dengue en realidad debería permanecer en casa, ¿no? Con las protecciones debidas con su mosquitero, con repelente, ver el control del vector en casa y todo ello, pues, ¿no? Entonces, el médico o el personal de salud tiene la obligación de todo paciente con dengue, ¿no? Hacerle un seguimiento diario, ¿no? Tenga o no tenga prueba confirmatoria, como ya había mencionado, el diagnóstico es clínico. Entonces, tenga o ujú. no tenga prueba confirmatoria, si que está en una zona de brote es dengue hasta que se demuestre lo contrario, y ese paciente se puede complicar. Entonces, Y hay que cuando se hacerle refiere seguimiento diario. a un seguimiento diario, ¿qué es exactamente lo que deberíamos de revisar, consultar o verificar en este seguimiento diario? Ya el seguimiento diario tiene que basarse en la búsqueda de signos de alarma en primera instancia, ¿no? Ujú, Ahora, también sería recomendable hacer un seguimiento de lo que es el hematocrito y el recuento de plaquetas, aunque el sangrado muchas veces no se ha visto relacionado con lo que es la disminución de plaquetas. Hay pacientes que mantienen plaquetas dentro del rango normal y el sangrado ha estado presente en esos pacientes, ¿no? Mujeres con ginecorragias, porque generalmente las mujeres son las que más se complican, pues, ¿no? Entonces, se tiene que controlar eso y la presión arterial media también, pues, ¿no? ujú. Hay que ver la presión porque si el paciente comienza a ver una disminución en la presión es muy probable que esté presentando un predictor para complicación hacia un cuadro de shock, pues, ¿no? O sea que si queremos hacer un programa de vigilancia de casos desde las empresas y solo digamos, conocer el estado de la salud de los trabajadores que están en casa con descanso médico. Bueno, una de las preguntas es ¿cuánto tiempo debe ser el descanso médico? Aprovecho justo ese tema. ¿Cuánto tiempo debe ser el descanso médico para una persona con dengue sin signos de alarma? Mira, la enfermedad en sí, per se, como ya la había mencionado, ¿no? Generalmente lo ideal sería que sea durante todas las fases, pues, ¿no? Que son unas 9 a 10 días, Kevin. ¿Por qué? Ujú. Porque en la primera fase, que es la febril, es altamente infectante. Si que lo pica algún mosquito, Aedes, puede transmitir al resto de trabajadores. Durante la fase crítica puede presentar alguna complicación y si está en su centro de labores, puede que se complique, pues, ¿no? La situación. Uy, perdón por eso. Un No, no, sí, poquito de sí, te bulla acá escucho muy. afuera.
Acá nos ¿no? Y bueno, preguntaban en la fase de también, recuperación todavía hay un ujú, poquito de molestias, pues, ¿no? Y puede necesitar todavía un poco de justo, descanso. justo eso nos preguntaban, así como el COVID, bueno, el COVID es una enfermedad nueva y que estábamos todavía conociendo en la pandemia, y recién se está conociendo el tema del COVID, el COVID crónico. ¿El dengue deja algún tipo de secuela en el tiempo? En realidad, el dengue usualmente suele remitir completamente, ¿no? Hay otras enfermedades como el chikungunya que sí puede dejar secuelas, ¿no? El dolor articular, por ejemplo. Ahora, los casos de dengue, sí hay que tener en cuenta que puede haber compromiso a órganos, ¿no? Hemos visto el caso de neurodengue también en algunos brotes, como el del año 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces, secuela generalmente no deja lo que es el dengue, pues, ¿no? Ok, ok, perfecto. Entonces entenderíamos de que este seguimiento, otra vez tratando de ponerlo porque nos acompañan también desde muchas empresas y que están armando sus planes de prevención respecto al dengue, es capacitar a los trabajadores, sobre todo en signos de alarma. Hay muchas preguntas que nos hacen respecto a si las empresas o las personas deben de tomarse pruebas por el cuadro que nos mostraste, el IgG y el IgM y todas las que tengan que ver con antígenos o anticuerpos, creo que no tendría mucho sentido porque se van a presentar recién mucho tiempo después. Y estando, por lo que nos dices, el diagnóstico epidemiológico, estamos en el contexto de una emergencia sanitaria, entonces creo que no tendría mucho sentido hacer pruebas para recién confirmarlo, ¿no? Claro, si viene de una zona donde hay brote, es dengue hasta que se demuestre lo contrario, salvo que tenga algún cuadro clínico que nos sugiera otra patología, pues, ¿no? Ahora, el detalle de lo que es el laboratorio, sí, pues mucha gente acude a los establecimientos, doctor, quiero que me haga la prueba confirmatoria. Así es. No se Ujú. desesperan por esa prueba, y, bueno, y eso generalmente puede retrasar un poco de que el paciente acepte la enfermedad, ¿no? Ahí se le tiene que, es el plan de la educación del médico hacia el paciente, pues, ¿no? Explicarle que el diagnóstico es clínico, ¿no? Salvo que haya casos nuevos en alguna zona donde no ha habido brote, un Mm. caso importado, como le decimos nosotros, ¿no? Y que haya el vector, ahí sí hay que confirmar el caso para poder tomar las medidas de prevención, ¿no? En toda la zona. Y Porque si hay el actualmente vector, estamos con 222 distritos y 19 regiones del país que están en emergencia sanitaria, entonces entenderíamos que no es de primera intención el tema de la prueba confirmatoria, además que en muchos lugares ya no hay, entiendo, así que como tú dices, hasta que se demuestre lo contrario y tomamos todas las medidas. Acá hay una pregunta que decía, ¿la fumigación elimina larvas y huevos? Entendería que no, ¿verdad? no elimina Ujú, alarmas y huevos. Es para controlar el mosquito adulto. ujú. Acá hay otra Por pregunta eso que nos lo dice, más ujú, es importante el lavado de los lavatorios, el control, tapar los baldes y las cisternas, todo lo que tengan líquido, pues, ¿no? Los floreros también, tratar de no usar agua, sino, por ejemplo, arena húmeda, donde no se pueda reproducir el mosquito, pues, ¿no? bueno, hace ya varios años en algunas regiones y distritos, se prohibió el tema de dejar flores naturales en los cementerios, porque era un caldo de cultivo increíble en cementerios, ¿no? Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Para detener y cortar el ciclo del zancudo y no tenga dónde reproducirse. De ahí, Así es. acá nos preguntas si después, bueno, creo que ya lo respondiste, pero igual vamos a reafirmar, dice, si después de haber tenido dengue me pica otra vez, ¿me puede dar dengue? Bueno, en teoría nos puede dar 4 veces el dengue, ¿no? Hay 4 serotipos. Depende mucho del tipo de serotipo que está rondando en nuestra localidad, ¿no? Si tenemos 2 serotipos, nos puede volver a dar el dengue, pero bueno, como ya había mencionado, hay una inmunización que es permanente por el serotipo que a uno le da, y una inmunización cruzada, pues, ¿no? En la cual Indicaste no, que el DEN2 era uno de los que comúnmente se comportaba como más agresivo, ¿no? Del DEN claro, 1 al DEN 4, ¿cuáles son los más agresivos y cuáles los menos? el DEN 2 y el DEN 3 se ha reportado, pero más el DEN 2, pues, ¿no?
Pero ahorita ya está, se hay algunos serotipos hasta DEN4. En la selva, por ejemplo, hay DEN4. Sí, salió un reporte hace poco que acá en Lima estaba circulando DEN1, DEN2 y DEN3, ¿no? Entonces ahí hemos salido sorteados. Y lo de las vacunas, también nos han llegado varias preguntas. Dijiste de que si te pica el zancudo y te da alguno de los 4 serotipos y tiempo después, porque hay un periodo de 6 meses que tienes inmunidad cruzada, nuevamente te pica y te da otro serotipo, cada vez indicabas de que podría ser mucho más grave. Entonces, bajo ese concepto, entonces, ponernos la vacuna ¿no sería contraproducente? Claro, a ver, la primera vacuna que se produjo es la Dengvaxia, ¿ya? Ujú. La Dengvaxia sí, pues se ha visto reportes en los cuales se ha hecho pruebas en ciertas poblaciones, en pacientes sanos, ¿no? Y cuando les ha picado nuevamente el mosquito, bueno, les ha picado el mosquito infectado, han podido presentar casos graves de dengue, pues, ¿no? Es una vacuna de virus vivo atenuado, la Dengvaxia, pues, ¿no? Ahora, la desventaja, como ya había mencionado, es que son 3 dosis y cada dosis es con la diferencia de 6 meses. Entonces, imagínate, en año y medio vas a obtener la inmunización y es tetravalente, obviamente, pues no le vas a tener la inmunización, pero total, en año y medio, no, como que no tiene mucho sentido durante el brote, pues, ¿no? Ok. Porque durante ese año y medio te Sí. puede suceder mil cosas. El que sí está un poquito más interesante es la taquera, ¿no? La TAC-3, la TAC-003, que sí son 2 dosis con 3 meses de diferencia. Y la ventaja ante la Dengvaxia es que se le puede colocar a pacientes que no les ha dado dengue. Y eso es una de las características de la Dengvaxia, ¿no? Que tiene que colocarle a un paciente que ya ha tenido dengue previo. Y hay que tener cuidado con los niños, sobre todo, pues, ¿no? Y referente a lo que decías de que la vacuna que ha sido aprobada por la FDA, que está circulando en Estados Unidos, es virus vivo atenuado, por lo tanto, todos los inmunocomprometidos tendrán contraindicación de esta vacuna. Así es, así es. Pacientes con inmunosupresión, Ujú. contraindicados VIH, pacientes que consumen corticosteroides, ¿no? O Trasplantados. inmunomoduladores, todo eso, o sea, hay que tener cuidado Ujú. porque pueden desarrollar, pues, ¿no? La enfermedad y, Ujú. bueno, puede ser Complicado. fatal. De ahí nos decía Faride, es obligatorio que los empleadores proporcionen repelentes a sus trabajadores. Interesante porque en el contexto del COVID salió la ley 31246, que es una actualización de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que indica que si estamos en emergencia sanitaria, y hoy lo estamos en 222 distritos del Perú, los empleadores sí tienen, bueno, básicamente tienen dos tipos de obligaciones. Uno, hacer el tema de la vigilancia epidemiológica, y con todos los tips que ahora nos está dando el doctor Chanamé, tenemos que implementar nuestra vigilancia epidemiológica. Y lo otro es, y bueno, también indica que se pueden hacer las pruebas para detección, siempre y cuando sean pruebas que sean validadas por el Ministerio de Salud, pero en el contexto específico del dengue, por lo que nos cuentan, no tendría sentido, se puede hacer el diagnóstico clínico y epidemiológico. Y la otra obligación que le da a los empleadores esta actualización de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es de que los empleadores tienen que proporcionar los equipos de protección necesarios. Entonces, dentro de los equipos de protección necesarios, y había un par de preguntas respecto a eso, ¿qué tan útil en tu experiencia, Johan, es el uso de repelentes? Mira, ahorita hay repelentes que tienen un componente que ayuda a evitar que el mosquito pique, pues, ¿no? El problema es que tendrías que colocarse el repelente en todo el cuerpo a pesar de la ropa, porque a veces usamos ropa delgada y a través de la ropa el mosquito puede picar, pues, ¿no? Entonces, Ok. puede ayudar, sí, disminuye en gran medida la posibilidad de la picadura del mosquito y por ende la transmisión, pues, ¿no? Pero lo ideal sería implementar mosquiteros, pues, ¿no? En donde uno labora. No estamos hablando del mosquitero de cada personal, ¿no? Ujú. Sino también en las ventanas, en las puertas poner mallas, pues, ¿no? Mosquiteros. Hace poco un familiar, hace unos días, el fin de semana pasado, me llamó y me decía, Kevin, me voy a ir de viaje a Tarapoto
y no sé si irme por todo este tema del brote del dengue. Sin embargo, yo recuerdo de que, y por favor confírmamelo, el Aedes, el vector, es un vector que se encuentra más en la zona urbana que en la zona rural. Y por lo tanto, digamos que la zona rural estaría menos expuesta a tener un brote de dengue. ¿Qué nos puedes comentar respecto a ello? En la zona rural, en la urbana, dices. Ujú. ¿Dónde encontramos más el vector, no? ¿El vector solo es un vector intradomiciliario o peridomiciliario? ¿O también en la zona rural, no sé, en un campo de agrario, podríamos encontrar también el zancudo? Ya todo sitio donde se den las condiciones necesarias para que haya reproducción y haya no solamente el vector, sino también el huésped, es Ujú, una probable zona en la cual pueda haber un brote, ¿no? Teniendo en cuenta que el mosquito tiene que ser el Aedes sí o sí, pues, ¿no? Ahora, ujú. pues, ahorita estamos viendo brotes en zonas que en teoría no son zonas tropicales, ¿no? Por ejemplo, en lo que es Arequipa se estaba identificando uno que otro caso y es bien raro. Bueno, yo supongo los datos Exportados, mencionan más que sean importados, perdón, pero importados. han mencionado que por ahí hay vectores también de repente viajan en los buses, en lo que son los implementos de cada viajero, pues, ¿no? Y generalmente ellos se reproducen en climas tropicales, pues, ¿no? Pero ahorita se está viendo, por ejemplo, en zonas, en teoría, con mayor desarrollo, eh, como lo que es Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay zonas donde, claro que el vector es otro, pues, ¿no? Pero se está viendo brotes y necesariamente no son países en proceso de desarrollo como nosotros, pues, ¿no? Son países desarrollados. O sea que acá el factor climático nos está jugando en contra, digamos, ¿no? Así Porque el es. dengue está, o mejor dicho, el virus, perdón, el vector estaría comenzando a colonizar regiones donde no era natural o habitual encontrarlo, ¿verdad? Así es, así es. Ese es el problema y a eso se suma lo que es los desastres naturales, pues, ¿no? El Yaku, por ejemplo, nos dejó un desastre acá en el norte y próximamente el fenómeno del Niño puede conllevar también a empeoramiento de esta epidemia, pues, ¿no? El problema Acá es nos que no se están dicen, tomando las medidas de prevención necesarias desde antes, pues, ¿no? Porque cuando ya se dio la epidemia es difícil controlarla. Y ahorita nos está llevando a la delantera por mucho. ¿y cuáles son esas medidas de prevención que deberíamos de tomar desde antes para prevenir estar en una situación como esta? El control vectorial, definitivamente, ¿no? Ah, ok. Entonces, si es que no se hace un trabajo de campo previo, pensando en que puede haber un fenómeno del niño, un fenómeno natural que nos predisponga, ¿no? A las características que el zancudo se reproduzca, definitivamente nos va a coger con las defensas bajas, pues, ¿no? Al sector salud. Y lastimosamente nuestro sector salud está un poco descuidado y lastimosamente también los hospitales colapsan con facilidad por el número de casos que hay, pues, ¿no? Sí, justo había una pregunta que nos decía qué cosa se hizo mal, ¿no? Bueno, más o menos lo que tú has respondido, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía mis serums Todo. en Pucallpa y los biólogos de los centros de salud pasaban buscando pozas de agua para ir recogiendo y muestreando a ver si habían larvas o pupas de Aedes, ¿no? Y como que iban teniendo un control de cómo se iba manteniendo la población de vectores sobre todo el Aedes. Entonces, claramente esto no se ha hecho de manera adecuada y la población del vector ha estado bastante alto y con más las lluvias, pues un problema total, ¿no? Acá nos pregunta Roxani, ¿cuál es la frecuencia de la fumigación? ¿Y qué indicadores ayuda a evaluar? ¿Y qué debo de saber para saber con qué frecuencia hacer la fumigación? Bueno, mira, la fumigación en realidad es cuando ya no se puede hacer nada más, Ujú. ¿no? Cuando ya la cantidad de vectores ha sobrepasado lo previsto y ahí se podría decir que es un manotazo de ahogado, pues, ¿no? Porque definitivamente eso no va a solucionar el problema. Entonces, en realidad la fumigación no ayuda mucho más que controlar al vector adulto, pues, ¿no? Ok. Es un poco complicado. Ahora, el problema también sabes que ha sido, Kevin, de que
ha jugado mucho en contra el problema del COVID, ¿no? Por culpa del COVID se ha abandonado muchas medidas de prevención con respecto a las otras enfermedades endémicas en nuestra región, pues, ¿no? Y en el Perú en general. Ya no se ha Entonces, hecho control vectorial. ¿podríamos decir o el Zika y complicarse la situación? Claro, generalmente el chikungunya y el Zika pueden estar dentro de nuestras regiones todavía. Puede haber un caso aislado. Recordemos que el vector es el mismo. Y generalmente cuando hay dengue, puede haber brote de Zika y chikungunya. Claro, las características clínicas son diferentes, pues, ¿no? El chikungunya es un cuadro más aparatoso para el paciente debido a que el dolor es más intenso que en el dengue. Y bueno, el Zika es un poco más de aparición dérmica, pues, ¿no? Lo que es el rash más intenso, con el eritema conjuntival. Eso es lo que lo diferencia de un poco del dengue, pues, ¿no? ¿Conoces de casos ya reportados de Zika o chikungunya en el Perú ahora en este momento epidemiológico? Mira, al momento, al menos la zona que nos corresponde a nosotros como hospital regional, no ha llegado ningún caso hasta el momento. Ok, Pero debe haber alguno por ahí que se nos pueda estar escapando. ok. Bueno, te voy a ir haciendo ya las últimas preguntas. Tenemos bastante, ha generado bastante. ¿Pudiese también contagiar de dengue? Claro, si es que el virus está en el cuerpo, también puede contagiar. Ahora, no todos los pacientes presentan la clínica florida, pues, ¿no? De un dengue, de una fiebre del dengue, como se le decía. Hay que tener en cuenta que generalmente cuando hablamos de dengue hablamos de fiebre, ¿no? Entonces, a veces el paciente puede tener solamente un poco de dolor articular y puede hacer un cuadro de dengue eh, que pasa desapercibido, ¿no? O a veces puede tener un cuadro respiratorio Ujú. y con una enfermedad de dengue asociado, ¿no? Y se nos escape también el caso. Ok. Hay muchos No- casos que se han reportado que son asintomáticos, pues, ¿no? Y también son huéspedes que pueden, ¿Y existe algún porcentaje como para decir, porque nos dijiste 90% sin signos de alarma y de ahí el de otro los 10%? casos sintomáticos, Y ese los es de los casos asintomáticos, sintomáticos, claro, esos de los aproximadamente sintomáticos. Y de los asintomáticos, ¿cuántos más o menos calculas que se nos están escapando? un- puede ser un 30% Oh, aproximadamente. es bastante, es bastante, es bastante. Y Pero bueno, si ya tú para te das terminar, cuenta, en la familia a dime. veces, en todo Ujú. un núcleo familiar, pueden tener dos síntomas y el resto dice, pero doctor, yo estoy tranquilo, no tengo ningún síntoma, nada. ¿No? Pues, Ahí ya podemos ver que pueden haber pacientes asintomáticos, pues, ¿no? Como también hay, buenísimo. hay familias completas que nos están llegando con dengue. Y ahorita lo que se está viendo un montón es que la gran mayoría vienen con signos de alarma, ¿no? Vienen con gingivorragia, ¿no? Sangrados, epistaxis, sangrado por la nasal o sangrado digestivo. Y las mujeres, en todo caso, como están más predispuestas a las complicaciones, pues nos están llegando con sangrado genital, pues, ¿no? Solo para cerrar, y ya que es un tema súper importante y me gustaría que lo puedas repetir, ¿nos puedes repetir, por favor, cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener súper atentos y súper mapeados si es que en algún momento comienza a ocurrir? Y ya con esto vamos terminando. Ya mira, la aparición de los signos de alarma generalmente son que tenga el paciente dolor abdominal intenso, ¿no? La importancia es que saber que es intenso y continuo, ¿no? Y generalmente se da en lo que es en la boca del estómago, en el epigastrio, como le decimos nosotros, o en el hipocondrio derecho, que es la zona del hígado, ¿no? Eso nos puede hacer sospechar de que haya un problema hepático. Otro de los signos de alarma es la dificultad respiratoria. Hay muchos pacientes que nos llegan con dolor de pecho y dificultad respiratoria, ¿no? Entonces también hay que tomarlo como un signo de alarma. Recordemos que puede haber eh, colección líquida en la capa del corazón, que es el pericardio, ¿no? Entonces puede haber un derrame pericárdico, derrame pleural, derrame ascitis, que es el líquido en abdomen. Entonces eso nos puede dar clínica, ¿no? Otro de los signos de alarmas importantes son los vómitos excesivos, ¿no? Lo que es la intolerancia oral, como le llamamos nosotros. Hay pacientes que pueden presentar vómitos durante el dengue, pues, ¿no? Pero si es esporádico no hay ningún problema porque es parte de la enfermedad. Pero si el paciente vomita, no tolera absolutamente nada, ni sus sales de rehidratación oral, hay que tener en cuenta que
es potencialmente un paciente con signo de alarma, ¿no? Lo que también hemos estado viendo es la alteración del estado de conciencia, también como un signo de alarma. En el caso de los pacientes que están deshidratados porque de repente el manejo no es adecuado al primer nivel de tensión o se quedan en casa diciendo ya me va a pasar la fiebre, puede estar deshidratado, hay disminución de la orina. También puede haber, ¿no?, complicación en ese lado. Y lo que es ya clínico, perdón, laboratorial es el aumento del hematocrito, ¿no? Y la disminución excesiva de plaquetas en este caso, ¿no? Menos de 50.000. Aunque eso no lo menciona mucho la norma técnica, ¿no? Pero sí se consideran pacientes que tienen que estar en monitoreo de preferencia en un hospital nivel 3, pues, ¿no? Claro, hace poco vi Ahora, un paciente también que estaba contento porque su hematocrito había subido y era como que no, se está hemoconcentrando, está sí, teniendo pues, fuga de plasma y al contrario es un signo que se está complicando, ¿no? subió mi hemoglobina, dijo Sí, seguramente. sí, sí, nunca había tenido 14 y era como que... Pero bueno, quiero agradecerte, Johan, por acompañarnos. Se nos quedan en tintero más de 30, 40 preguntas, así que ahí vamos a coordinar a ver si es posible que nos puedas volver a acompañar. ¿Cómo ves, y ya con esto ya, ahora sí, de verdad ya no te molesto, cómo ves el panorama? ¿Crees que vamos mejorando? Hoy día o ayer salió un Twitter de la ministra de Salud diciendo, no se preocupen que esto en 2 semanas ya se resuelve. ¿O crees todavía, bueno, tú estás en la primera línea y te llegan todos los casos y digamos que tú tienes ahí, mides el pulso de la epidemia porque estás viendo si llega más o llega menos? ¿Cómo ves el panorama de acá al futuro con esta epidemia? Mira, la epidemia definitivamente va a tener que acabar conforme vaya cambiando el estado climático también, ¿no? Y si es que se hace el control vectorial, pero en realidad ahorita se está sobrepasando nuestras expectativas, pues, ¿no? Como había mencionado ahí en el reporte epidemiológico, en la semana 18 tenemos una de las peores brotes que se ha tenido desde el 2017, ¿no? El 2017 no ha sido nada lo que presentamos hasta a la semana epidemiológica número 18. Entonces, es fácil mencionar, ¿no? De que en papel es decir que esto se acaba dentro de poco, pero la verdad en el campo es otra, pues, ¿no? Cada vez llegan más pacientes y dentro de ellos pacientes que se están complicando porque el primer nivel no se da abasto con la cantidad de pacientes que les está llegando y a veces se les escapa un caso por ahí con signo de alarma, llegan al hospital mal. Ya ha habido un caso de una niña que falleció por dengue grave hace unas semanas en el regional, llegó fallecida, ¿no? Ya han fallecido otros pacientes más, han llegado graves, que han terminado con uso de vasopresores, entre muchas cosas más, ¿no? La gran mayoría se resuelve, pero hay casitos que se pueden evitar, pues, ¿no? El dengue no debería matar si es que se maneja de manera adecuada desde el primer nivel de tensión. Y mientras no se solucione la cantidad de profesionales adecuados dentro del primer nivel de tensión, no vamos a salir de esto, ¿no? Entonces es un poquito diferente la realidad a lo que se dice que va a acabar dentro de poco, ¿no? Es lo mismo que el COVID. Decían, no, eso ya va a pasar. Efectivamente, pero después de cuántos años, ¿no? Muchas gracias, Johan, por tu tiempo. Ya vamos coordinando a la interna porque de verdad han quedado muchas preguntas. Gracias a quienes nos han acompañado de las distintas regiones del país y quienes nos han acompañado incluso de varios países de Latinoamérica. Espero poder pronto volver a estar con ustedes y seguir conversando de esto y de otras situaciones epidemiológicas. Cuídense mucho, gracias, Johan, y le dejo a Natalie con la palabra para cerrar. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, como siempre, Kevin. Muchas gracias, Johan, por primera vez con nosotros. Así que esperemos que se vuelva a repetir. Como dice Kevin, probablemente tengamos que programar algún otro seminario sobre este tema. Agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Les estamos compartiendo nuestro próximo seminario, que es de capacitaciones en SST y ludoprevención. Tienen un precio súper especial para los que han participado el día de hoy. El día de mañana les estamos mandando un mensaje para que puedan recibir más información y puedan inscribirse y aprovechar esta oferta. También les compartimos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, se puedan enterar de los próximos webinars, tanto gratuitos como pagados, todos los temas que programemos. Y además, este webinar, para los que tal vez lo quieren volver a ver o lo pudieron ver parcialmente,
En unos 2-3 días los colgamos en nuestro canal de YouTube, así que nos pueden seguir y cuando lo colguemos ya lo van a tener disponible. Muchas gracias a todos por su atención el día de hoy y estamos para servirlos y ayudarlos en algún otro tema. Gracias, buen inicio de semana. Hasta luego. Listo, gracias.